Radio Pampa ya está en el aire. Radio Pampa es una radio online que transmite las 24 horas. Podés disfrutar programas y buena música todo el día. Tenés dos formas de encontrarnos. Una, por la página web www.radiopampa.com.ar y otra por YouTube, Radio Pampa OK. Podés conectarte por tu celu, compu o tele. Sumate a lo nuevo. En Radio Pampa estamos conectados. Auspician este programa Goya Ciudad, vamos en equipo. Si hay un lugar en Argentina que está muy bueno para vivir naturaleza, ese lugar es Goya. Te va a transformar en un incondicional de este lugar único en el mundo. Vení a vivir naturaleza y emociones frecuentes. Goya te ofrece tanto que no te vas a olvidar en tu vida. ¡Vamos a Goya! Un lugar para vacacionar. Un lugar para recrearse. Un lugar para sentirse en contacto con la naturaleza. Un lugar lleno de riqueza cultural. Eso y mucho más se está logrando con todo el esfuerzo de nuestra localidad. Municipalidad de Vaqueros. Gestión Daniel Moreno. Municipalidad de Los Toldos, portal de las yungas salteñas, un pueblo que crece con trabajo, el esfuerzo de su gente y buena gestión. Municipalidad de Los Toldos, Intendencia Virgilio Mendoza. En Multirrubro Tití encontrás indumentaria y accesorios militar y policial, camping, pesca y trekking, perfumes by Bagués, calzados para adultos y niños, ropa interior, joyas by Perla Negra. Multirrubros Tití. Búscanos en las redes. Refrigeración AA, aire acondicionado y heladeras, instalación, reparación, limpieza y mantenimiento, carga de gas, asistencia inmediata. Consultas 011 65 73 77 65. Refrigeración AA. San Silvestre 24 horas. La mejor coca de Salta, la mejor compañía de los pescadores. En el norte, todos somos San Silvestreros. Hasta las 20 por Radio Pampa, Cosas del Destino. Con Tony y Gustavo. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Arrancamos un nuevo capítulo de Cosas del Destino. Cuando son las 19:05 de este día miércoles, acá en Goya Corrientes, estamos transmitiendo con un día de calor. La verdad que estamos pasando un día primaveral acá en Goya, casi llegamos a los 29 grados, 26 ahora, pero estuvimos casi en 29 grados. Estamos pasando un pequeño veranito acá por Goya, hoy con un invitado muy especial, que nos va a hablar un experto en casos OVNI, vida extraterrestre, casos paranormales, investigador de una reconocida trayectoria en Argentina y Latinoamérica, documentalista. Sus testimonios e investigaciones recorrieron importantes pantallas como las de Infinito, History Channel. Ahora arrancamos con un amigo que ya lo va a presentar a Gustavo, que se llama Jorge Luis Zuckdorf. No te pierdas este capítulo, no sé si nombré bien el apellido, pero cualquier cosa después Jorge Luis me va a corregir. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Acá estamos desde Goya, como decía Tony,
Muy contentos de recibir a este invitado y bueno, como venimos programa tras programa conversando sobre distintos hechos que suceden en el mundo, ¿no? Hemos tocado esta temática que, bueno, a nuestros oyentes siempre les llama la atención y generan esta duda. Y es un poco lo que con el programa tratamos de llevar adelante, ¿no? Cosas del destino, experiencias, distintos casos, distintas anécdotas. Y bueno, y un tema muy atrapante, como siempre, es el de los casos OVNI. Y por eso el destino justamente nos llevó a comunicarnos y contactarnos con Jorge, que bueno, lo teníamos visto de YouTube, lo teníamos visto de la tele, de todos lados, pero nunca nos imaginamos que un amigo en común, nuestro querido Juan Pablo, que ahí seguro está escuchando y me mensajeaba, me dijo, Gustavo, tenés que hablar con Jorge. Me dice, ya te contacto, tiene muy buena onda, seguro que se va a aprender porque lo que ustedes están haciendo con Tony es buenísimo. Y bueno, ahí arrancó la charla. Así que, señoras y señores, les presento al señor, repito, si no dije bien el apellido, él va a corregir, Zuckdorf, que no es muy difícil, pero bueno, ahí estamos con Jorge. ¿Cómo andás, Jorge? Contanos dónde estás y te saludamos desde Corrientes. Qué lindo Corrientes, hola Tony, hola Gustavo. Sí, el apellido está perfecto, la verdad que no estoy acostumbrado a que me nombren tan bien. Con acento guaraní. Claro, qué lindo Corrientes, es precioso, me encanta Corrientes. Yo estoy en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Bellavista, donde vivo. Acabo de llegar a mi casa, estuve trabajando todo el día y ya estoy listo para la entrevista. Y sí, por supuesto, Juan Pablo es un gran y querido amigo de más de 20, 30 años de amistad que tenemos. Te gané porque yo tengo 48 y lo conozco desde los 8, o sea, 40 yo. Podríamos decir desde chiquitito, pero él siempre fue chiquitito. Siempre fue enano. Mini. Así que le mandamos gran abrazo a Juan Pablo, que debe estar escuchando, y si no, escuchará la repe. Así es, así es. Bueno, ¿cómo querés que te digamos? ¿Jorge, Luis? ¿O tenés algún apodo? Entre mi nombre y mi apellido, yo respondo a todo. A todo. Mi mamá siempre insistió en que sea Jorge Luis, así que yo inconscientemente me presento Jorge Luis, pero me dicen Jorge, me dicen George, me dicen Luis, me dicen José Luis. Imagínate que entre mi apellido y mi nombre yo veo una persona que se frena y no sabe a quién va a nombrar, en un médico, por ejemplo, y yo ya me paro y me levanto porque sé que está hablando de mí. Claro. Te vamos a nombrar como en las telenovelas mexicanas, ¿viste? Doble nombre, Jorge Luis. Claro. Así es, así es. Bueno, la verdad que un gusto y un placer tenerte acá en nuestro programa. Como sabés, estamos transmitiendo acá desde Goya, Corrientes, pero nos escuchan en todo el país prácticamente y tenemos amistades en algunas partes del mundo, en Europa, en Suiza, Estados Unidos, en Inglaterra. De paso le mandamos un saludo a nuestros oyentes que nos escuchan y nos mandan mensajitos siempre por intermedio de la aplicación de Radio Pampa y están permanentemente en contacto con nosotros y colaboran con consultas, algún audio, siempre nos están mandando o que están escuchando el programa y por ahí si tienen alguna consulta pasamos el audio o el texto en vivo. Bueno, Jorge, yo te iba a decir Jorge. Bien. Estuve investigando un poco sobre lo tuyo, que es el tema más que nada ovnis, si mal no me equivoco. Y hubo uno de los tantos videos que yo estuve mirando en YouTube que me llamó la atención, que fue la de un médico o paramédico boliviano que dijo que él asistió en un caso de emergencia a alguien que no era de este planeta, si no me equivoco. ¿Puede ser así? Es así, es así. Ahí te cuento bien. Antes te cuento, yo soy documentalista. O sea, yo me dedico a hacer documentales. Aparte soy guionista, soy periodista, escribo teatro, también soy dramaturgo. Y por algún motivo, hace más de 20 años que el tema que más me toca es hacer misterios. Y dentro de misterios, el tema que más me toca hacer, que si bien no es el único, es este tema que es el tema OVNI.
y haber recorrido tantos países me llevó naturalmente en algún momento a empezar a hablar y a contar estos temas. Mi postura siempre es la misma. Yo cuando empecé a investigar estos temas tenía algunas preguntas. Hoy, 20 años después, tengo un montón de preguntas, casi no tengo respuestas. Y mi planteo siempre es y siempre sigue siendo desde ahí. O sea, yo no creo ni dejo de creer ni en la vida extraterrestre, ni si están en la Tierra o no. Creo que al día de hoy todavía no tenemos elementos, herramientas para poder confirmar ninguna teoría. Entonces yo lo que hago es buscar historias, contar historias y quedarme con lo que tratar de limpiar lo que tiene explicación y quedarme con lo que no lo tiene. Este tema que es bastante actual, el que preguntabas, el de Paul Landa, es un médico que es oyente de mi podcast de La Huella OVNI y que hace muy poquito, algunas semanas, yo creo que cerca de un mes, me mandó un mail contándome su historia. Que él me contó que había buscado diferentes programas que tuviesen que ver con la temática después de esta experiencia que había tenido y me hacía un detalle en texto asombroso de su experiencia, que era, esta, sí, la voy a resumir en pocas palabras. En el 2019 se da en toda la zona de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, uno de los incendios más grandes de la historia. Según él me contaba, hubo casi 6 millones de hectáreas devastadas por el fuego. Esta persona, Paul, es médico, pero además es bombero. Así que fue uno de los bomberos, o médico, en realidad fue como médico, que enviaron al lugar para combatir los incendios y proteger a la población que estaba en peligro. Entonces él cuenta en la entrevista que una noche se queda solo en la base y se acerca una persona rubia, muy, muy alta, él describe más de 2 metros, envuelto en una frazada. Se le acerca, le dice que necesita ayuda, lo lleva adentro para ver qué le pasó. Se saca esa frazada y tenía como un traje muy extraño, negro abajo, que ya le empezó a llamar la atención. Y se baja la manga de este traje y tenía, según cuenta él, un tajo bastante grande en el hombro. Cuando le pregunta qué le pasó, lo que él cuenta es que telepáticamente este personaje le dice que lo atacó un cachorro de puma. Y ahí él entra en una desesperación absoluta, cuenta, y esta persona le sigue hablando telepáticamente, según cuenta Paul, y le dice, quédate tranquilo que está todo bien. A partir de ahí él decide curarlo, lo cose, pasan más de 40 minutos, él cuenta todo el tiempo que está muy asustado, que trata de no pensar en nada. La verdad que la entrevista tiene un nivel de detalle que es asombroso. Lo acompaña afuera y cuando lo acompaña afuera, arriba a algunos metros de donde estaba, había una luz muy alta, dice, con 2 seres muy pequeños alrededor. Los seres se acercan a él y él va rápido, se encierra y se queda dentro de la casa de seguridad y no sabe más nada hasta el día siguiente. Son casos que sorprenden un montón, a mí me sorprendió un montón. Él me escribía preguntándome si yo conocía o tenía alguna experiencia similar a este tipo de historias. Automáticamente yo empecé a buscar entre las historias que yo conozco historias similares, encontré varias. Este tipo de seres rubios, altos, se los suele llamar nórdicos o pleyadianos y aparecen en muchos relatos. Aparecen en relatos, por ejemplo, como el que ocurrió, hay un relato en Chile que es una especie de isla que dicen que aparece y desaparece, que es la isla de Friendship, que se describen seres iguales, aparecen en el Amazonas brasileño, en la década del 70, en un lugar que se llama Isla Colares, en donde se ven seres similares, aparece en Perú, aparecen en un montón de lados. O sea, ¿tengo elementos yo para decir que estos seres son ciertos? No. Tengo muchos testigos que dicen haberlos visto y que han aparecido a lo largo yo diría, desde la década del 60 hasta, bueno, 2019, que es este caso mínimamente. Y dentro de los estudiosos que dicen saber de razas alienígenas que han visitado nuestro planeta, cosa que vuelvo a decirte, yo no tengo pruebas para decir que esto realmente sea así, es una de las razas que dicen que han aparecido. No sabemos
con qué se encontró Paul. De hecho, hoy, justamente hoy, yo lo publiqué este video en mi podcast hace 3 semanas y hoy decidí publicarlo con video en YouTube porque en los próximos días voy a hacer un debate y una investigación con un grupo de investigadores de Argentina, de México, seguramente de otros países también, para tratar de entender qué es lo que pasa y ver si se puede dar una explicación a esto. Porque aparte lo interesante es que Paul lo curó y de golpe se dio cuenta que se quedó con sangre, con gasas ensangrentadas de esta persona, de este ser, que él dice que era muy humano, más allá de hablar telepáticamente. Entonces, a partir de ahí hay todo un revuelo de personas que quieren hacer esa investigación, buscar ese ADN y ver si hay algo más que se pueda saber. Ese es el caso de este médico, que es asombroso. Te digo, hasta hace 2 minutos antes de entrar al programa, estaba viendo y tengo una cantidad de mensajes y de reproducciones que son un montón, tanto en el podcast como ahora en el video. Claro, sí, a mí me llamó la atención, o lo comentaba hoy con Gustavo, y le decía que cuando él lo contaba, también mi opinión es igual que la tuya, ¿no? Que no hay pruebas de nada, pienso lo mismo que pensás vos, viste, que son quizá anécdotas, cuentos verídicos que para la persona que lo vio está convencido de que es así. Y yo le decía a Gustavo que cuando él lo comentaba, era muy real, no le perdía el hilo a nada, no se quedaba atorado en querer inventar algo, como me parecía a mí que no estaba inventando nada, que lo contaba muy, muy real, como que lo estaba viviendo nuevamente en su relato, cuando te lo contaba a vos. Y otra, yo le contaba a Gustavo que recuerdo del caso de ese incendio que hubo en Santa Cruz de la Sierra, porque bueno, yo formo parte de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas envió grupos de rescatistas y colaboradores para el incendio. En esa época se preparó gente de las 3 Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, a colaborar con el incendio que hubo ahí en Bolivia. Y por eso tomé por ahí ese caso, que fue el que más me llamó la atención. También la parte donde contó él que tenía sangre en el hombro, como vos contaste, que tenía esa herida de un cachorro de puma, pero que la ropa no tenía sangre. Y que también le llamó la atención que tenía punto, raya, punto, como si fuese un código Morse en la parte de ese uniforme que tenía, que él pensaba que por ahí era un europeo, un francés, que dijo que había muchos franceses en el lugar y que por ahí, bueno, era ese tipo de uniforme se usaba así, pero que fue muy llamativo para él que se comunicó telepáticamente, como dijiste vos. Yo pienso, a ver, yo tengo hechas de este tipo de temas, yo creo que más de 3.500 entrevistas. Cuando alguien me miente me doy cuenta al instante por un montón de cosas. Muchas veces quienes hablan de estos temas no mienten, pero muchas veces terminan confundiéndose, a veces por errores y a veces porque cuando uno ve cosas que están fuera del plano mental, del mundo común que nosotros tenemos, uno necesita para recordarlas asociarlas a algo que conoce. Y eso hace que muchas veces la gente termine recordando platos voladores como las películas o seres exactamente iguales a ET, por más que la persona no esté mintiendo. A Paul yo lo entrevisté 3 veces hasta ahora. La primera que lo llamé por teléfono cuando me escribió, el relato que me escribió y después tuve que hacer 2 entrevistas porque la primera me falló el audio. Siempre me contó las cosas con mucha veracidad, nunca me las dijo de memoria. Los 3 relatos son distintos, pero son el mismo relato. O sea, hay muchos elementos en los cuales yo estoy totalmente seguro que él no está mintiendo. No, que esté seguro que no esté mintiendo no significa que que tenga una explicación de qué es lo que él vivió, qué es lo que fue. También hay una realidad, así como te digo, yo no estoy seguro de que la vida extraterrestre existe o está en la Tierra, sí estoy seguro que los ovnis existen. ¿Por qué digo esto? Porque he tenido cientos de pruebas en la mano, porque he tenido investigaciones oficiales de ejércitos, porque he hablado con cientos de pilotos que se han encontrado con objetos volando sobre sus cabezas o a su par, porque he hablado con astronautas, con astrónomos, con personal de inteligencia que los ha investigado, nada, porque he tenido
muchísimas pruebas en vivo y en directo, y que se terminan de confirmar ya a un nivel de que no se puede discutir después de lo que sucedió con el Pentágono a partir del 2019, donde el propio Pentágono dice, hay objetos volando que no sabemos qué son, y donde en un momento uno de los voceros dice, nosotros pensamos que pueden ser drones chinos, y los propios pilotos de la Marina de Estados Unidos le responden, ojalá no sean drones chinos, porque no entendemos qué tecnología es, no entendemos qué tipo de propulsión tienen. Si los chinos tienen esa tecnología, estamos realmente en problemas. Claro. Jorge, nosotros queríamos comenzar un poco este programa con este tema que consideramos que es como lo más nuevito tuyo, quizás lo más reciente, como vos explicabas recién, los vas a subir en video, arrancó quizás como un podcast con entrevistas y toda la investigación que estás haciendo, pero no puedo dejar de preguntarte o de mencionar, de hecho era lo que queríamos hacer también en el programa, sobre una generalidad, digamos, hablar en general de toda la investigación que vos llevas adelante hace tantos años y te voy a invitar quizás a que hagas alguna especie de resumen para los oyentes que están escuchando sobre tus vivencias y tus experiencias. Yo sé que vos anduviste por México, donde tuviste contacto con gente que, bueno, ufólogos, o tienen un equipo, un nombre especial que ahora no recuerdo, pero y en otros países donde siempre te interesó ir, investigar, ir, contactarte, charlar, y en tantos encuentros también te ha tocado presenciar junto con ellos avistajes, hechos, digamos, sin explicación, como dijiste anteriormente. Y me gustaría que, si te animás, hagas un pequeño resumen de eso, de tu trayectoria hasta acá. Porque estoy seguro que hay mucha gente que no te conoce y estaría bueno que entren un poco en contexto de con quién estamos hablando. Les recuerdo, estamos hablando con Jorge Luis Zuckdorf y ahora él nos va a contar un poquito esa trayectoria entonces. Yo empecé a hacer documentales en un canal argentino de documentales que se llamaba TV Quality, allá por finales de los años 90, en el 99, de hecho, 98, 99. Y cuando TV Quality deja de ser canal, que se transforma en History Channel, empecé a hacer una serie para Infinito que se llamó Latinoamérica Historias Perdidas, y que es la primera vez donde yo me encuentro con el tema de misterios en general. En ese programa teníamos capítulos de ovnis. Estuvimos en Corrientes porque hicimos un capítulo de Santos Populares e hicimos a Gauchito Gil, hicimos diferentes chamanes de varios países. Nada, generamos muchas historias de fantasmas. O sea, fue un programa muy lindo de misterios que básicamente recorría puntos de Argentina y de México y que estaba conducido por un periodista mexicano muy experto en ovnis que se llama Jaime Maussan, y del lado argentino estuvo Dalmiro Sáenz, que finalmente no salió en pantalla como conductor, pero muchos de los textos que tenía el programa fueron escritos por él. A partir de ahí me empiezo a encontrar con el misterio de dos maneras. Primero, como yo les decía, yo soy periodista y soy guionista, entonces usualmente cuando yo hago un proyecto, no solo de misterios, no sé, he hecho la biografía de Gardel, de Fangio, he hecho un programa que se llama La Tierra sin Humanos, he hecho programas tengo varios documentales sobre la guerra de Malvinas, tengo cientos de documentales, ya no sé ni cuántos son, pero siempre estoy manejando el contenido. Como manejo el contenido, las entrevistas las hago yo. Entonces siempre viajo para tener contacto con los entrevistados. Y eso me llevó a charlar con diferentes personajes de muchos países, especialmente en ese primer proyecto de Argentina y de México, pero después se fue ampliando. Algunos años después empecé a hacer documentales para History Channel. El primer documental que hace History Channel en Latinoamérica, de hecho, lo hice yo, que fue un documental de la Guerra de Malvinas, que terminó ganando en su momento un Martín Fierro a la mejor producción latinoamericana. Y después de insistir mucho, logré empezar a hacer mi primera producción de ovnis en History, que se llamó Contacto Extraterrestre. Para esa primera producción yo hice un documental en el cual recorrí Argentina, Uruguay,
Chile, Colombia, Perú, México y Brasil. Fue un especial de 2 horas contando de alguna manera algunos de los casos que yo consideraba más importantes y fue un éxito, o sea, fue un programa que tuvo mucho, mucho éxito de audiencia y a partir de ahí empecé a hacer una serie que era Contacto Extraterrestre, o sea, con el mismo nombre, y terminé recorriendo muchos más lugares, conociendo a muchísima gente y entrevistando a los testigos principales de los principales casos de Argentina y del mundo, muchos de investigadores de todo el mundo también terminé entrevistando. Si tuve experiencias, que era parte de lo que Gustavo decía, sí, yo grabé 3 veces ovnis, las 3 veces en México. Y de las 3 veces, 2 estando con los mismos personajes. Hay un grupo en México, que supongo que era a lo que se referían ustedes recién, que se llama Los Vigilantes del Cielo. Los Vigilantes del Cielo era un grupo de jóvenes a principios de la década del 90, hoy ya son señores, que empezaron con Jaime Maussan bajo la cabeza de un amigo que se llama Carlos Clemente, a grabar el cielo en diferentes lugares de México. Estaban todo el tiempo mirando el cielo, buscando cosas extrañas. Y esta gente, yo tengo muchos de sus videos, genera una cantidad de material, de cosas extrañas que son sorprendentes. Obviamente algunas eran conocidas, otras no, pero es gente que a mí me enseñó a mirar el cielo. Y que es muy difícil mirar el cielo, primero porque no estamos acostumbrados. Nosotros hoy miramos mucho más para abajo al teléfono que a las estrellas. Cuando miramos a las estrellas hay cosas extrañas. Bueno, la primera vez que yo vi estaba muy cerca del aeropuerto de México, en la terraza de uno de estos personajes, que estaba grabando imágenes para mi programa. Y de golpe uno de ellos me dice, mira, hay una esfera ahí en el cielo. Yo creo que estuve por lo menos 5 o 10 minutos para divisar dónde estaba esa esfera. Y terminé grabándola y había algo flotando en el cielo. La verdad que me acuerdo que me emocioné bastante porque me llamaba mucho la atención. Nunca supe qué era, por ahí era un globo meteorológico en ese caso, pero realmente había algo redondo flotando y yendo de un lado a otro en el cielo. Ellos me decían que no era un globo porque estaba cerca del aeropuerto, pero después uno se va capacitando y sabe que desde los aeropuertos suelen soltar estos tipos de globos para saber cómo está la presión, para ver cómo están los vientos en las diferentes alturas, etcétera, etcétera. Bueno, al año siguiente vuelvo a seguir grabando y uno de los casos que me propuse el año siguiente fue un desafío bastante grande. Hay un volcán muy grande y muy peligroso en México que se llama el Popocatépetl. El Popocatépetl está a unos 40 kilómetros de Ciudad de México, un poquito menos de 30 kilómetros de la ciudad de Puebla, en el límite entre los estados. Y es un volcán que tiene una particularidad muy interesante, y es que es muy peligroso porque está activo. Y tiene a su alrededor más de 40 millones de personas. O sea, el día que ese volcán realmente haga erupción, realmente tiene una potencialidad de destrucción muy grande. Entonces, desde que volvió a estar activo, estuvo siglos dormido, tiene cámaras que lo están vigilando y controlando todo el tiempo. En esas cámaras, con el tiempo, empezaron a aparecer objetos, luces, cosas que entran y salen del volcán, cosas que no tienen ningún sentido y que para los investigadores mexicanos o para algunos investigadores, muchas veces cuando el volcán empieza a parecer que entra en erupción, algunos objetos de estos entran y se calman. Bueno, con todo esto fuimos al volcán. Así que nos fuimos otra vez con los Vigilantes del Cielo, con mi equipo de producción, parte mexicano, parte argentina. Fuimos a un refugio que está justo enfrente al volcán. 4.000 metros de altura, imagínense, es una altura terrible, la presión, dolor de cabeza, Frío. 0 grados de temperatura. Fue una noche muy dura, en donde estuvimos toda la noche. Ellos habían ido con mucha tecnología, con diferentes elementos para grabar, para seguir el cielo, para detectar satélites, para traquear luces que viesen extrañas, etcétera. Nada. No pasó nada. Lo único paranormal que pasó esa noche fue que una botella de ginebra y una botella de tequila desaparecieron. Nada más. Pero nada, yo tenía que hacer un programa, así que a la mañana, después de haber pasado una noche sumamente dura con
con mi productor que estaba en cama vomitando sin poder moverse por la altura y demás, empezamos a hacer entrevistas para que por lo menos contar esa dinámica de cómo trabajaban, que era súper interesante. Y haber hecho, no sé, 10 entrevistas y estaba por hacer la última. Y ya no tenía lugar, o sea, siempre cuando uno hace una entrevista de un documental busca un fondo lindo, busca una composición. Bueno, habíamos hecho tirado, como decimos nosotros, entrevistas hacia todos los paisajes que habíamos visto. Y de golpe encontramos que atrás del refugio había como una pequeña pasarela y había como un ángulo del volcán que no habíamos visto. Pusimos al entrevistado ahí, hoy el entrevistado es muy amigo mío, que se llama Salim Cigales, y empiezo, antes de hacer una entrevista, el director hace preguntas básicas que quedan grabadas, ¿no? El nombre del entrevistado, cómo quiere aparecer en el documental, etcétera, etcétera. Mientras estoy haciendo estas preguntas, empiezo a escuchar gritos. Entonces pego un grito, silencio, estamos grabando. Y Salim, el entrevistado, me mira y dicen, están gritando ovni en el volcán. Y escucho de atrás mío a mi camarógrafo que dice, ahí está, es enorme. Y la asistente de producción diciendo, es de metal, es de metal. ¿Dónde, dónde? Y me lo señalan y se va atrás del volcán. Yo no lo veo, pero por lo que me explican, tenía que haber pasado en cámara. Así que apagamos la cámara, reprodujimos el clip y ahí estaba el objeto que más o menos hace así y se mete detrás del volcán. Lo que se ve en cámara es una luz. Eso tiene una explicación y es que la cámara estaba diafragmada para la iluminación del entrevistado, no para el fondo que era mucho más iluminado. Entonces el fondo estaba un poco más quemado y por eso no se ve exactamente lo mismo que vieron los entrevistados. Pero el valor que tiene esa entrevista es, primero, que está grabado con una cámara profesional y segundo, que hay un montón de testigos que lo vieron. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un montón de testigos que ven algo, se descartan elementos, o sea, no fue un reflejo, no fue una confusión, no era un avión, porque en esa zona el volcán en erupción está prohibido que haya aviones porque es peligrosísimo, se llenan de cenizas y se caen y se arruinan las turbinas automáticamente. Encima ese día estaba tirando mucha ceniza el avión. Por el ángulo me descartó un astrónomo que fuese chatarra espacial, me descartó que fuese un meteorito, y en conclusión nadie supo qué era. Entonces ahí llegamos a la conclusión de que era un ovni, sin saber que es un ovni, pero que era un ovni. Lo más loco que al día siguiente de eso, nosotros seguíamos grabando, y esta vez estaba grabando en el Zócalo. El Zócalo es la plaza principal de México, que es una plaza enorme, es no sé, debe ser como 5 o 6 plazas argentinas juntas, es realmente muy grande. En uno de los laterales hay unos bares que tienen unas terrazas que dan al centro de la ciudad. Y ese día era un atardecer precioso, naranja, había unas nubes preciosas que para mí tenían forma de águila. Y le digo a mi camarógrafo, bueno, grabate las nubes para tener una imagen linda de un atardecer en México, que son siempre imágenes que en un documental sirven. Y en eso vemos una luz. Entonces lo miro y le digo, mira, un avión, pero qué raro que parece. Le digo, ¿sabes qué? Seguí grabándolo porque increíblemente la primera confusión de los ovnis son los aviones. Depende del ángulo en donde te encuentres, puede tratarse de una luz que a veces hasta ni se mueve. Bueno, seguimos grabando y esta luz sigue pasando, pasa. En un momento se separan dos luces, se van las dos luces y después se vuelven a unir y siguen viaje hasta que se van. Otra vez, se lo pasé a millones de expertos y nadie puede explicarme qué es ese objeto. Esas son las 3 veces que yo grabé, más allá de haber conversado, como les decía, con más de, no sé, 3.000, 3.500 entre expertos, testigos, escépticos del tema también, con muchísima gente que me habla de esto. Claro, porque popularmente una cosa que se cuestiona muchas veces es, por ejemplo, por qué no hay filmaciones o por qué no se lo graba normalmente como a otra cosa con cámaras, alta definición y todo eso. Pero vos tenés una muy buena respuesta para esa pregunta o para ese comentario, ¿no? Sí, definitivamente
A ver, yo entiendo esa pregunta, o sea, de hecho tengo muchos amigos que dicen, no, con la calidad que tienen hoy los teléfonos, ¿cómo no hay una imagen definitiva? Y yo siempre digo lo mismo, que traten de grabar una estrella fugaz, porque eso es un ovni. No es ni siquiera grabar una luna llena, es grabar un objeto muy pequeño, a mucha velocidad, que no sabemos cuándo ni dónde va a aparecer. Es muy difícil tener imágenes, más allá que las hay hoy, porque el propio Pentágono ha desclasificado unas imágenes que no se pueden creer. Ah, Pero yo el ejercicio que siempre propongo es, quien tenga ahora 2 minutitos en cuanto caiga la noche, que salga con el teléfono y trate de buscar una estrella fugaz y la grabe. Y si no, que haga el ejercicio de grabar una estrella normal, que es mucho más fácil porque sabemos dónde está y se va a quedar ahí y que se fije lo que ve. claro, como que se rompe la imagen ya cuando querés acercarla porque está a muchísimos kilómetros, digamos, ¿no? Sí, Yo quería hacerte una consulta con lo que comentaste al principio sobre tus documentales para The History Channel, ¿no? No sí. sé si por ahí vos tenés algo que ver. Yo miraba mucho ese tema de documentales de ovnis y hay un caso que me viene a la memoria que fue en la localidad de Magdalena, en Punta Indio, de avistajes de ovni. No sé si vos tenés algo que ver con eso. Pues yo viví en Magdalena y buscando siempre, a ver, yo hacía guardia en la oscuridad del campo en Magdalena y salía a mirar a ver qué veía en el cielo. Y después me ponía a investigar en YouTube si había pasado algo y bueno, encontré que habían pasado cosas así de avistamiento de ovnis en Magdalena, allá por los años 70, si mal no recuerdo, y en la base aeronaval de Punta Indio, que tuvieron un problema, algunos pilotos de aviones de ahí que habían interceptado algo por el radar y había visto eso en The History Channel. Sí, sí, los dos casos los hice yo. Tanto el de, que no es Magdalena en realidad, donde realmente ocurre es en Atalaya, En Atalaya, sí, que es un balneario que hay ahí en Magdalena, que es que es partido, digamos, sí. claro, sí, 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 sí. Que es el caso de Luis Burgos. Es Luis Burgos es, yo diría que es el investigador, el ufólogo más importante de La Plata y uno de los más reconocidos de Argentina, que viene investigando el fenómeno ovni desde 70, 80. La verdad no quiero ir muy atrás a ver si después se enoja porque le digo viejo y no es viejo, Luis. Pero por lo menos desde la década del 80. Y él lo que contaba en ese caso que hicimos es que él en este lugar, en Atalaya, empezaron a aparecer marcas en el suelo, redondas, cientos y cientos de marcas. ¿No? Él me decía que nunca en el planeta habían aparecido tantas marcas juntas y que él empieza a investigar. Entonces una noche se quedan ahí y aparecen varias luces y ellos se sienten atacados. De hecho, en el documental de Contacto Extraterrestre está muy lo Sí, sí, hicimos sí. una recreación del miedo que tenían ellos, de que estos objetos parecía y ellos sentían que los estaban atacando. Sí, he Fue visto la recreación y pareció, sí, creo que era un Ford Falcon que estaban ahí en la costa del río de la Plata. Y sí, sí, recuerdo las recreaciones. y es un caso muy interesante, la verdad que es un caso extraño y lo interesante de este caso es que los testigos son investigadores, entonces también hay como un punto de conocimiento más grande para saber qué es lo que ocurrió, eso siempre suma mucho más. Y el otro caso que decías recién es el de la base aérea de Punta Indio. Eh, que eso fue, ahí me agarraste, creo que fue en 1964. eh, un piloto, ahí ocurren varias cosas, o sea, hay, durante varios días hay varios elementos extraños en el cielo. Este, y ese día, que no recuerdo el día y les pido disculpas, eh, pasan dos cosas. Hay un piloto que ve un objeto que se mete en una nube que es muy extraño, pero lo más interesante es que justamente en ese momento en la base de Punta Indio estaba uno de los radares. En ese momento la radarización argentina era muy pequeña, pero justamente la base de Punta Indio tenía uno de los radares y logran captar que había un objeto en ese lugar. Todo este relato es una investigación que hizo en su momento Fabio Serpa, eh, y hay contactos o hubo contacto durante mucho, mucho tiempo con los testigos. Nosotros hicimos el caso, fuimos a la base, tratamos de buscar si había algún tipo de documentación
a hoy no encontramos esa documentación, pero sí encontramos diferentes relatos e incluso una carta del piloto contando con lujo de detalles qué era lo que había visto y aparecido. Que no es el único caso de ninguna manera de un piloto que se encuentre con algo, pero sí era interesante hasta hace muy poquito porque era uno de los pocos casos que había sido detectado en un radar, cosa que ahora con el Pentágono pasaría a ser algo normal porque hay muchísimos casos con radares. Claro. ¿Tenés para preguntarle algo? Jorge, yo sabes que la verdad que me interesa mucho cada uno de los casos que vos has trabajado, porque te sigo mucho desde hace muchísimos años que me interesa el tema y bueno, he hecho lo que creo que lo que cualquier principiante o inquieto en esto hace, ¿no? Lo de ir al Cerro Uritorco, comerse noches mirando el cielo, bueno, cosas Sí. que creo que cualquiera arranca haciendo eso, ¿no? Y sí, sí, decime. No, decime. No, y bueno, y una de las cosas que, por eso digo que te sigo mucho y presto mucha atención a tus investigaciones y a los casos que contás, y hay uno que sinceramente no lo conocía, pero por lo que después descubrí, creo que es de lo más importante quizás de nuestro país, que es el caso Bariloche. Y que ha evolucionado la investigación, ha avanzado mucho últimamente o hubo algo para comentar. Y quería pedirte eso, si lo contás brevemente para los que están escuchando, que hay muchas personas conectadas, ya las vamos a saludar porque están escribiendo en los teléfonos, están mensajes, pero bueno, preferimos continuar la charla con vos y después nos dedicamos a saludar a los amigos que nos escriben, pero contarles al público sobre este caso. Para mí el caso Bariloche es el caso más interesante que hubo en Argentina. Uh-huh. Hay algunos muy interesantes también, o sea, por ahí es difícil decir el más interesante porque ahí empezás a pensar en otros. Es como cuando Sí. te dicen la comida preferida y decís una cosa y después, no, pero también está. Bueno, acá pasa lo mismo. Lo que tiene el caso Bariloche es, ocurrió en julio de 1995. Es un caso que fue muy famoso en ese momento. Era un avión de aerolíneas argentinas que estaba llegando a la ciudad de Bariloche y de golpe se encuentra con una luz adelante. El piloto, que era Jorge Polanco, avisa a la torre de control y le dice, tenemos un tránsito en rumbo de colisión. De la torre de control le dicen, no, señor, no hay ningún tránsito delante de usted, el único tránsito está detrás, que es un avión de Gendarmería Nacional. Eh, Jorge vuelve a llamar y dice, no, discúlpenme, pero hay un tránsito adelante. El controlador aéreo sale se me fue el nombre de la cabina, La no, torre, de la la torre. torre, mira y efectivamente ve tres luces. Ve la luz de aerolíneas, ve la luz más atrás del avión de gendarmería, pero delante De de, Polanco. de Polanco había otra luz. Mm. Dos testigos ya. Bueno, nada, en un momento la luz queda como a un costado, Polanco la empieza a ver, le llama un poco la atención, se asusta, pero tiene que seguir con la maniobra para aterrizar. Entonces él cuenta que se olvida de la luz por un momento, porque tenía 400 personas, 300 personas, no sé, atrás que tenía que aterrizar con seguridad y se dispone a aterrizar en el aeropuerto de Bariloche. Cuando va a aterrizar, la luz se corta. Entonces, en el La momento energía que... eléctrica, digamos. Sí, la energía eléctrica, o sea, se cortan todas las luces del aeropuerto, se apaga la pista. Entonces él automáticamente lo que tiene que hacer es volver a levantar vuelo y quedar en espera o irse a otro aeropuerto, ¿no? Porque obviamente sin luz no tiene pista marcada. Entonces él cuenta que en ese momento él piensa un lugar, la maniobra que iba a hacer, o sea que iba a ir hasta cierto punto, doblar sobre el lago Nahuel Huapi y volver a estar en espera. Mientras hace esa maniobra, lo que me contó a mí muchas veces, lo entrevisté varias veces a Jorge, es, yo ni siquiera le dije a mi copiloto lo que iba a hacer, lo hice, lo pensé y lo hice. Y dice que mientras él hacía esa maniobra, la luz fue a mucha velocidad hacia un punto y subió y lo esperó exactamente en el lugar donde él iba a girar. Retoman las luces del aeropuerto,
Él hace un segundo intento y termina aterrizando. Y la luz se va hacia atrás y pasa al lado del avión de gendarmería, que de hecho los testigos de ese avión, que lamentablemente ya fallecieron, también lo entrevisté. Hay una entrevista con Sipusak, que era el piloto de ese avión, de ese segundo avión. También ven la luz de frente, también piensan que van a colisionar y tienen que esquivar la luz. Hay muchos dibujos de Jorge mostrando lo que hizo, lo que vio, que era como una especie de plato con una luz que subía y bajaba, con una luz de otro color alrededor y demás. Eh, este caso, para mí lo más importante es que tiene uno, dos, tres, cuatro pilotos, un jefe de pista y un controlador aéreo como testigos. Todos expertos del cielo, toda gente preparada y que trabaja en el cielo. Y todos coincidieron en que vieron lo mismo. De hecho, se hizo un informe que firmaron todos, cada uno por separado, contando lo que vieron. Este caso se hizo hiper famoso, salió en todos los noticieros, creo que hasta fue a lo de Mirta Legrand a comer en su momento Jorge contando la experiencia. Después con el tiempo decidió dejar de contarla, él siguió siendo piloto, pero por un tiempo no lo contó. Y después, cuando yo hice el programa para Infinito, lo entrevisté y después empezó a contarlo más asiduamente. En ese momento ya tenía un programa de televisión, pero de aviación. Hace muy poquito, una oficina de la Fuerza Aérea Argentina sacó un informe explicando que para ellos era una combinación de reflejos lo que habían sufrido, que era una luz seguidora de un boliche de Bariloche y que eran varios reflejos más que se fueron combinando en todos los movimientos que tuvieron los aviones. Y después un grupo de investigadores que se llama Fénix 4 rebatió toda la argumentación esa explicando que pusieron las luces en donde decían que la Fuerza Aérea decían que tendrían que haber estado y no daban los ángulos para que estuviesen ahí y también eran muchísimos reflejos todos juntos, era como una casualidad muy grande de reflejos y demás, y de hecho todos los pilotos rechazaron, o en realidad básicamente Jorge, porque los demás lamentablemente ya habían muerto, rechazaron esa explicación. Y en ese caso, en ese punto estamos ahora. Están todos los elementos porque está bueno que cada uno pueda leer todo y sacar sus propias conclusiones. El informe de la Fuerza Aérea es muy detallado, el informe de Fénix 4 es muy detallado, y yo en mi YouTube tengo una entrevista con cada uno de estos dos pilotos bien detallado contando qué es lo que vio. Entonces, con todos esos elementos creo que cada uno puede intentar tomar sus propias conclusiones siempre, que es lo que yo busco, no sacar conclusiones o no dar conclusiones al resto. Jorge, Sí. te quería pedir, porque bueno, dentro de un ratito ya estamos llegando al cierre del programa, contarle a la gente que quiera seguirte, que le interese el tema y quiera, como decís vos, porque a mí me gusta que vos dejás la puerta abierta para que para que cada uno saque la conclusión. No es que vos le decís cuál es la conclusión de todo esto. Vos lo que le dejás es en la mesa la investigación. Es que yo no tengo conclusiones. De hecho, el otro día no discutía ni me peleaba porque me pareció fantástico, pero un seguidor me decía, al final sos un tibio. Y yo le decía, ¿qué querés? ¿Que te mienta? ¿Querés que te diga argumentos a favor o en contra que yo no tengo? Digo, a mí me parece que decirte en la cara, hace 20 años que conozco, investigo estos temas y no te puedo dar una conclusión, es todo lo contrario a ser tibio, ser honesto en darte mi opinión. Y yo trato de ser eso, trato de ser muy honesto, así, por eso no tengo dudas de que los ovnis existen. De hecho, hace un par de años en Radio Metro, acá en Buenos Aires, hice un podcast con un conductor de esa radio, Sí. que es Martín Reich, que se llamaba Los ovnis existen, porque justamente a él le encantó ese nombre cuando yo le explicaba, yo no puedo decirte que los extraterrestres existen, sí te puedo decir los ovnis existen. Y dijo, dejemos ese título, los ovnis existen. Claro. Y hoy por hoy a mí me encuentran en mi Instagram, que es arroba Jorge Luis S, por Zuckdorf, Jorge Luis S, o sea, con doble S oficial. En Twitter soy arroba Jorge Luis S-77. Tengo un podcast que era de lo que hablábamos hoy, que se llama La Huella OVNI, que es un espacio donde yo respondo preguntas. Nada, la gente me manda preguntas de lo que fuere,
Si las conozco, las respondo, y si no, las investigo y las cuento. Sin dar nada como real o como descartado, ¿no? Cuento las historias para que entiendan, genero debates, escucho experiencias, o sea, todas las semanas alguien me manda un audio con alguna experiencia que tuvo y la subimos para escucharlo entre todos, y hago entrevistas. Ahí también he sacado entrevistas a algunos de los expertos más importantes del planeta y voy a seguir haciéndolo. Y después tengo mi canal de YouTube, que es Jorge Luis Uxdorf, que el apellido es un poco complicado, pero si ponen la huella ovni creo que también va a aparecer, y en donde subo completas entrevistas que tenía guardadas, que solo las tenía para mí. Me pareció un lugar Claro. espectacular para hacerlo, y sobre todo para esto que decían ustedes, es para que la gente pueda sacar sus propias Un conclusiones. archivo abierto. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hay esta entrevista con Jorge Polanco, que debe tener 40 minutos de Jorge contando en detalle su caso y yo preguntándole atrás de cámara, o con Rubén Sipusac, que es el otro testigo, que es lo mismo. Hay entrevistas con astrónomos, con astrobiólogos, con astrofísicos, con diferentes testigos, con otros pilotos de avión, eh, hace poquito subí, por ejemplo, una entrevista que para mí es fascinante, que es con un piloto peruano que combatió contra un objeto en 1980 con un avión Sukhoi, con 3.000 testigos viéndolo Oh, y desclasificado oficialmente por el gobierno del Perú. claro. Mira Y vos. que durante mucho tiempo fue el jefe de seguridad de una importante aerolínea latinoamericana. O sea, no estamos hablando de un borracho que no, tampoco es que mienta tirado Claro. abajo de una plaza, sino que estamos hablando de un personaje que manejaba la seguridad de una aerolínea. Claro, Jorge, te leo brevemente, perdón Tony, Mm. te leo brevemente porque bueno, me gustaría escuchar tu respuesta, seguro a los oyentes también les gustaría escucharlo de palabra tuya, la respuesta, capaz que algo así muy fugaz porque vos debés saber de qué se trata. Germán, por ejemplo, nos dice que en el año 92-93, más o menos, en Escobar, vio luces en el cielo con movimientos circulares y zigzagueantes muy veloces. Si las vio en primera persona, que es lo interesante, es donde empezamos a ver que es algo extraño. 92-93, no, es muy difícil que estemos hablando de un dron, que es lo único que podría hacer eso. Ajá. Eh, Porque, a ver, hay zigzagueos en las estrellas a veces, cuando hay una diferencia de temperatura entre la superficie y la atmósfera, y nosotros podemos ver que las estrellas tienen como pequeños movimientos, pero no movimientos zigzagueantes. Eso Claro. claramente es extraño. Exacto, por eso vale el dato del detallecito ese del zigzag. Y después Ricardo, también de Buenos Aires, bueno, nos dice que suele verse, o él escucha que se suelen ver objetos por la zona de Moreno, del dique Rollero, etcétera, pero manda una foto, que yo ahí te la pasé a tu celular, que dice, que es una pregunta que él tiene, si se puede ver, digamos, puede haber un avistaje en atardeceres como vi ayer, me dice, y me manda la foto, que ahí te mandé al celu, y no sé, dice, hacele zoom y vas a ver que se ven dos objetos. Pero bueno, Ahí lo estoy cosas. viendo. Son cosas, a ver, toda la zona oeste del conurbano, desde el dique Rollero, pasando por Ituzaingó, Morón, es una zona de muchas denuncias de avistamientos. De Mirá hecho, vos. es interesante, pero en esta zona es donde por primera vez Fabio Serpa ve un objeto arriba de un avión y decide cambiar su Fabio Monti carrera de galán de telenovelas Graham Bell. para dedicarse a ser investigador. Tengo un amigo que es un investigador muy grande en esa zona, que es Adrián Micala, que hace muchos años que viene investigando, y ocurren. Ahora, a mí me pasa algo con las imágenes. Me cuesta mucho darle veracidad a la imagen, no porque me mientan. Lo que miente es la imagen, porque nosotros tenemos que tener en cuenta siempre dos o tres cosas. Por eso, viste, en el anterior te preguntaba si lo había visto. ¿Por qué? Porque la imagen, primero que nada, está en dos dimensiones, no está en tres dimensiones. Entonces, nunca podemos distinguir la profundidad de una imagen. Entonces, en esta imagen que él manda, se ven dos objetos atrás, pero en realidad no sabemos si son dos moscas que están pegadas a la lente, porque no tenemos esa distancia, ¿entienden a lo que Sí, voy? sí. Entonces, es muy difícil. Si Ricardo si Ricardo vio esos objetos en el atardecer, empieza a tener otro valor. Si solo aparecieron en la cámara, y ya empiezan a generarse un montón de otros elementos que pueden ser. claro.
Claro, el otro día charlaba con Gustavo, donde el gobierno británico decía que afirmaba la fotografía esa que él me decía, esa es la foto de los expedientes secretos X, sobre el platillo volador que aparece sobre, creo que un aeropuerto en Inglaterra. Y nos llamó la atención de que el gobierno británico diga que es una foto real, que sí existió, después de mucho tiempo, ¿no? Realmente vi la foto, como estuve de viaje, estuve en México, porque aparte también soy entrevistado en la temporada nueva de Alienígenas Ancestrales y me Mira. invitaron a la presentación. De casualidad, en realidad yo tenía que estar justo en México y estuve en la presentación. No me pude poner a investigar como para decirte, sí, el gobierno dijo. Escuché un montón de gente diciendo que el gobierno dijo, pero no fui a la fuente todavía para decirte, sí, te confirmo que el gobierno dijo eso. Pero hay algunas imágenes que son sorprendentes. Yo les voy a dejar para que googleen después cuando quieran dos imágenes, que es el ovni del lago Cote, que para mí es la foto más impresionante que he visto en mi vida, y si no el ovni de la isla Trinidad, isla Trindade, que es en Brasil. Vean esas dos imágenes y se van a sorprender. Sobre todo la del lago Cote en Costa Rica. A ver, vamos a buscarla para poder describirla rápidamente. Aprovecho para mandar saludos también a Martu, a Mía también, que están escuchando y nos mandan mensajes. Que bueno, están contentas con el programa. Gio también están escuchando el programa, así que bueno, gracias. Ricardo, que agradece tu respuesta, dice que te está escuchando y le quedó claro, así que le agradece. Bueno, buenísimo. Ahí está la foto del lago Cote en Costa Rica. Era un avión que estaba cartografiando la zona. Y en una de esas fotos aparece esa imagen. Miren lo que es y realmente es alucinante. Yo estoy googleando. Está bien, después la voy a agregar yo acá para la página, para el canal de YouTube, después lo agregamos también. Así que... No, bueno, creo que ya estamos llegando al horario. Sí. Al horario, nos queda un minuto nada más de programa. No sé si vos hoy nos extendemos un poquito igual, pero bueno, sí. agradecidos absolutamente, y por supuesto que esto queda con las puertas abiertas para una próxima. Si tenés ganas de participar, te volveremos a llamar más adelante y conversar, porque, a ver, creo que hemos hablado del 1% de todo lo que yo he visto que vos investigaste. Y preguntas sí. me quedan 1000, ¿viste? Preguntas siempre van a quedar, o sea, es lo que te digo, yo tengo cada día más preguntas. Claro, a mí lo que me gusta es compartir, ¿viste? Compartir con la gente, que bueno, ¿viste? Que nos encontramos siempre de todo, los que creemos, los que no creen, los que son escépticos y sospechan de todo, pero creo que al hacer la pregunta y buscar respuestas es donde se pone linda la cosa, porque se produce ese intercambio de decir, a ver, busquémosle entonces la respuesta, o sea, si es algo científicamente comprobable o que tiene una respuesta lógica, y busquemos esa respuesta. Pero ahí se vuelve entretenida la cosa. Totalmente, nada, eso, la invitación cuando quieran, yo encantado, coordinamos que esté tranquilo y lo hacemos. Para mí está buenísimo. Y después lo que decía, sí, hay algo que para mí es interesante, y es que este tema tiene tantos fanáticos, creyentes como escépticos. El escéptico es tan fanático como el creyente. Muchas veces hay fanáticos que confirman todo sin pensar, y muchas veces hay escépticos que niegan todo sin pensar, pero todos son fanáticos del tema y está buenísimo. Y yo creo que entre escépticos, creyentes, investigadores, científicos se logran elementos para algún día llegar a alguna conclusión. Yo no estoy desesperado por la conclusión porque sé que no es fácil, porque entiendo que las conclusiones apresuradas no funcionan y porque entiendo que estos objetos, cuando uno se pone a investigar en la historia, hay relatos de más de 400, 500 años y estos mismos objetos estaban volando. Entonces, si en 400, 500 o muchos más años no llegamos a la conclusión, tampoco tengamos el egocentrismo de pensar toda la humanidad no pudo, pero nosotros sí. Ojalá algún día se logre, ojalá. Está bien. No, me llamó la atención lo que comentaste al principio de los documentales que habías hecho para History de Malvinas, y por ahí algún momento te entrevistemos con el tema Malvinas. Claro. Hicimos un programa especial de Malvinas
con excombatientes, con sobrevivientes del Lara General Belgrano, con las experiencias vividas en una balsa en el río, en el océano Atlántico. Nos han contado cómo fueron esos días, esas horas que estuvieron sobre la balsa, también combatientes que estuvieron en la propia isla, y bueno, nos gustaría en algún momento contactarnos de nuevo y charlar por ahí de alguno de esos documentales que hiciste sobre la Guerra de Malvinas. Totalmente, yo soy en ese sentido, a ver, este trabajo yo me siento un privilegiado porque me he sentado con gente a escuchar y a preguntarles que muy poca gente tiene la oportunidad de hacerlo. En el tema Malvinas he entrevistado a Carlos Busser, que fue el único militar argentino que ganó una batalla en todo el siglo XX, que es la cabeza de la Operación Rosario, del desembarco en las islas. He entrevistado al capitán del general Belgrano, que murió hace algunos años. He hecho un documental también sobre los pilotos y la guerra aérea. Hice un documental en coproducción con Inglaterra sobre la medicina en la guerra. Tengo muchas anécdotas y muchas historias de todos estos valientes, de estos héroes que estuvieron en las islas, más allá de si era correcto o no hacer eso. Esta gente dio la vida por cada uno de nosotros y creo que no somos lo suficientemente agradecidos con nuestros héroes. Así es. Bueno, pasó por Cosas del Destino Jorge Luis Zuckdorf, le agradecemos muchísimo y le enviamos un abrazo desde Corrientes, desde Radio Pampa, la perla del litoral, para todo el país, para nuestros amigos que nos están escuchando en Salta, en Santa Fe, en San Luis y toda la gente de Buenos Aires. Así que abrazo, Jorge, nos veremos entonces en una próxima vez, agradecidos con Juan Pablo que nos hizo este contacto. Y hasta la próxima. Bueno, Jorge, muchas gracias. Gracias por estar. Muy agradecido. Te mando un abrazo enorme y vamos a estar en contacto con vos para ver si en algún momento salimos de nuevo. Dale, fantástico. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando y miren al cielo. Traten de entender qué es lo que hay y capacítense para descartar todo lo que realmente es conocido. Nos vemos la semana que viene, amigos. Dale. Ahí estamos, entonces, Jorgito, muchas gracias, amigo. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande. Dale, bueno, dale, nos muchas contactamos, gracias. nos mantenemos ahí por Dale. mensaje, todo. Perfecto.